Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Bien decía San Vicente de Paúl, para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo. Y pues ¿cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente haciendo la voluntad del Padre, haciendo el bien y amando, porque su esencia es el amor. Y hoy veremos que en esto consiste la santidad, no tanto en los dones o carismas que el Señor nos presta, sino en ejercer y poner en movimiento el amor de Dios en la vida cotidiana. Esto fue lo que hizo San Vicente de Paúl, un sacerdote francés conocido por su bondad y su generosidad, y por ello hoy se le considera el santo de la caridad. Él nació el 24 de abril de 1581, sus biógrafos no coinciden con exactitud sobre el lugar, pero que se cree que fue en un pequeño pueblo de Gascuña, en Francia. Fue el tercero de 6 hijos de una familia de campesinos. Pasó sus años de adolescencia en los campos como pastor y por su gran inteligencia un benefactor lo patrocinó para que pudiera estudiar. A los 14 años abandona el campo, se va a un colegio franciscano en la próspera ciudad de Dax. Empieza a tomar gusto por sus estudios, siente repudio por la vida rural, se avergüenza de su origen humilde y de su padre, como él mismo más tarde reconoció. Siendo un muchacho, cuando mi padre me llevaba a la ciudad, me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre porque iba mal trajeado y era un poco cojo. Recuerdo en una ocasión en el colegio donde estudiaba, me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino. Yo me negué a salir a verle. En 1957 entró a la Universidad de Toulouse, su padre acababa de morir y le deja parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda, prefiere valérselas por sí mismo, enseñando humanidades en un colegio. Continúa sus estudios de teología y a los 20 años es ordenado sacerdote. Él escribiría más tarde: si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio cuando cometí la temeridad de aceptarlo, habría preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan temible. Él reconoció además que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante. Dios lo purificó con 3 sufrimientos muy fuertes. El primero de ellos fue un naufragio. Siendo un joven sacerdote en un viaje en un barco a Narbona, Vicente fue capturado por piratas turcos en alta mar, fue hecho prisionero y vendido como esclavo. Eventualmente se escapó a los 2 años a Francia con uno de sus amos a quien él había convertido. La segunda purificación para Vicente, cuando logró huir del cautiverio y llega a Francia, se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y por meses Vicente fue acusado de ladrón. La actitud que él asume ante la acusación la describiría él mismo en esta frase: es muy provechoso tener paciencia, saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. La tercera prueba fue una tentación contra la fe, o lo que llamamos la noche oscura del alma, lo cual lo hizo sufrir bastante. A sus 30 años escribe a su madre contándole su amargura por los desengaños humanos. Piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a Dios y a partir de ahí se hace el juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante ya no pensar sino en los pobres. Le fue confiada una pequeña parroquia en las afueras de París. Durante esta misión conoció a su director espiritual, Monseñor Pierre de Bérulle, quien llegaría a ser después cardenal y hoy es también santo. Me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Y entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso.
y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable. San Vicente contaba a sus discípulos que 3 veces que había hablado, llevado por la ira y el mal genio, solo dijo barbaridades. Por eso cuando le ofendían permanecía siempre callado, en silencio, como Jesús durante su pasión. Se propuso leer los escritos de San Francisco de Sales, de quien fue un buen amigo. Estos escritos le hicieron mucho bien. En 1613 se puso al servicio de la familia del ministro Gondi como tutor de sus hijos y capellán de algunas regiones donde el ministro Gondi tenía sus haciendas. Allí Vicente descubrió el abandono y desconocimiento espiritual de las familias campesinas. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos, empezó a predicar misiones por los diferentes pueblos y veredas, donde fundaba grupos de caridad para ayudar física y espiritualmente a los más necesitados. De ahí nacería años después la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos, que continúa hoy esta misión y que cuenta hoy en día con 546 casas alrededor del mundo. Organizó con un grupo de mujeres pudientes de París las Señoras de la Caridad, que realizaban colectas, misiones, proyectos, abrió hospitales para enfermos, orfanatos que acogían a muchos bebés que eran abandonados en las calles en París. También desarrolló iniciativas para ayudar a quienes quedaban pobres y enfermos a causa de la guerra. Vicente se desempeñó por mucho tiempo como capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajaban en los barcos, donde pudo constatar el terrible trato que se les daba a los prisioneros. Obtuvo del ministro que los prisioneros fueran tratados más humanamente. Incluso él mismo en alguna oportunidad se puso a remar para reemplazar a uno de los prisioneros más débiles, y así poco a poco se fue ganando la simpatía de aquellos hombres. Él no solo lo decía, sino que además lo vivía. Amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a nuestra costa, con el trabajo de nuestros brazos, con el sudor de nuestro rostro. En 1633, junto a Santa Luisa de Marillac, fundó la Congregación de las Hermanas Vicentinas o Hijas de la Caridad, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. Vicente se percató del decaimiento de la fe por la falta de sacerdotes bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por ello se dedicó a dar conferencias de formación para sacerdotes, organizó con los religiosos de su orden seminarios para formarlos como sacerdotes santos y fervorosos. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero esta no fue un impedimento para inventar y liderar más obras de caridad. Él es hoy un ejemplo de la caridad que mueve al mundo, aquella a través de la cual un servidor se convierte en las manos de Dios para aliviar el sufrimiento de los demás. Siempre vestía muy pobremente. Cuando recibía algún cumplido por sus obras, él exclamaba: yo soy un pobre pastor de ovejas que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siempre siendo un campesino simplón y ordinario. Sin embargo, para él, como él mismo lo expresó, la perfección no consistía en la multitud de cosas hechas, sino en el hecho de estar bien hechas. También decía: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mi prójimo lo ame también. El 27 de septiembre de 1660, a los 80 años, el padre Vicente pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios. Aquellos que, movidos por el amor, recordaron la exhortación del Señor, que nos dijo en su palabra que todo lo que hemos hecho al menor de sus hermanos lo hemos hecho a Dios mismo. El padre Vicente fue canonizado en junio de 1737, posteriormente proclamado como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Su memorial es celebrado cada 27 de septiembre. En 1833, un grupo de jóvenes estudiantes formaron una asociación para servir a los más pobres, la Sociedad San Vicente de Paúl, que continúa con diferentes obras de caridad. Y pues ahora, hermanos, como siempre, nos disponemos a orar por la necesidad de sacerdotes santos, de servidores, de laicos comprometidos que hagan presencia de Dios en el mundo. Y por qué no pedir que podamos ser nosotros mismos desde los lugares desde donde hemos sido plantados,
que seamos las manos de Dios aquí en la tierra, para también aliviar el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual de nuestros hermanos. Pidamos a Dios que nos mueva el corazón, que podamos ayudar con pequeños actos de amor que son los que alivian y transforman el mundo. Amén. Y por último, hermano, quiero dejarte esta perla, esta frase de San Vicente de Paúl para reflexionar. Recuerda que los santos pues son esas antorchas que nos alumbran el camino al cielo y el camino a la santidad. Y San Vicente de Paúl nos dice: nuestro negocio es ganar el cielo. Todo lo demás es una gran pérdida de tiempo. Bendiciones.